Pero qué batalla, wow. Qué batalla. Wow, seguimos. Hubo un pequeño inconveniente ahí. Vamos al libro de Segunda de Samuel, como quedamos. Segunda de Samuel, capítulo 25, verso 15, dice: volvieron los filisteos a hacer guerra a Israel, ya cuando David hubiese matado a Goliat, y descendió David a su siervo con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó, y Eligí, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido por una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisail, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrá con nosotros a la batalla, no sea que apaguen la lámpara de Israel. Aquí ya los filisteos tenían miedo de que David siguiera saliendo a la guerra, porque podía ser asesinado por estos gigantes. No eran humanos estos gigantes, eran descendientes de ángeles caídos. Dice, a partir del versículo 18, otra segunda guerra hubo después de Gof contra los filisteos. Entonces Sibecai Usatita mató a Saf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en cual Ehanán, hijo de Jarez, origen de Belén, mató a Goliat Geteo, de cuya lanza era como el codo de un tetar. Aquí había más gigantes, eran deformes, tenían hasta 6 dedos, eran bastante horribles estos gigantes. Dice el verso 20, después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en la mano, porque no era humano, tenía 12 dedos en la mano este gigante, entonces no era humano. Dice, y otros 12 en los pies, 24 por todo. Entonces eran descendientes de los gigantes. Dice, este desafió a Israel y mató a Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Wow, aquí estos descendientes de los gigantes intentaban matar a David y al pueblo de Israel. Wow. También pueden buscar en Primera de Crónica también. Primera de Crónica. Miren lo que dice Primera de Crónica. O sea, Goliat no era el único gigante. Dice Primera de Crónica, capítulo 20, verso 5. Que incluso lo que se están conectando ahora fue que se me cayó la otra transmisión. Tuve que hacer esta segunda parte hablando de los gigantes. Dice el verso 5 de Primera de Crónica, capítulo 20, dice: volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Ejenán, hijo de Jair, mató a Lamín, hermano de Goliat. O sea que Goliat tenía más hermanos, eran bastante gigantes, eran muchísimos. Geteo, el cual de cuya lanza era como un rodillo del tetar, y volvió a hacer guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 6 dedos. Los otros gigantes tenían 24 dedos y este tenía 6 dedos, o sea que no eran humanos, porque yo tengo 5 y ellos tenían 6 dedos, y eran 24 por todo, y eran descendientes de los gigantes, como está también ahí en Segunda de Samuel 21, versos 15 al 22, y Primera de Crónica 20, versículos 5 en adelante, mencionan estos gigantes que eran espantosos en la humanidad. Para la humanidad eran espantosos. Entonces estos eran ángeles caídos, eran querubines, los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque eran querubines, porque estaban rodeados de fuego, y también Satanás se paseaba en piedras preciosas allí en el cielo. Según Ezequiel 14, Ezequiel 28, verso 14, dice: en medio de las piedras de fuego te paseaba. ¿Entiende? Entonces eran descendientes, eran querubines, y los descendientes de los gigantes eran hijos de estos querubines. Los querubines aparecen también en el libro de Primera de Reyes 6:23,
Salomón hace querubines para el templo. Ezequiel 10 y verso 12 dice que ellos estaban llenos de fuegos. O sea que a quien le aparece un querubín, lo más probable es que le dé un infarto del corazón, porque no son muy agradables a los ojos humanos, ¿vale? No son muy agradables a los ojos humanos. No son estos angelitos que pintó Leonardo da Vinci, sino que, escuchen, mírenme, Ezequiel 10 y verso 12 dice: y todo su cuerpo, su espalda, su mano, sus alas y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor. En sus 4 ruedas estaban llenos de alas estos querubines. 20, Apocalipsis 4, verso 5 dice: y del trono salía relámpago y trueno y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante a cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. O sea, que eran querubines, lo que también estaba viendo el apóstol Juan aquí en Apocalipsis. Eran querubines también. Eso está en Apocalipsis 4, verso 4 hacia el 8 ahí. También nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor, por dentro, estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Wow. Eran querubines. Entonces, tanto lo que aparece en Ezequiel 1 y verso 4 en adelante, con Apocalipsis 4, eran querubines, los seres vivientes eran querubines. Vamos hacia Isaías, no puede confundir la palabra querubín. El querubín es una cosa, como lo era el enemigo, querubín, y serafín es otra cosa. Vamos a Isaías 3, Isaías 6. Lo que vio el profeta Isaías fueron serafines. La palabra serafines significa seres de fuego. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, no querubines, serafines. Cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estos son muy distintos. Serafines es una cosa y querubines otra. Y uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos, Yahweh, como lo quieras llamar, depende de tu traducción. Toda la tierra está llena de su gloria. Querubín es una cosa, serafín 16, donde sigue mencionando potestades y los tronos, que son otro tipo de ángeles ahí en el cielo. El cielo está lleno de ángeles, algo súper maravilloso. Por eso vale la pena servirle a Dios. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, los tronos son unos tipos de ángeles, sea dominio, sea principado, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Haciendo referencia a Jesús, San Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, todas las cosas que existen fueron por medio de Jesús. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades que habitan en las regiones celestes. ¿Cuáles son las regiones celestes? El segundo cielo. Cuando la Biblia se refiere a Dios como alguien que está en el tercer cielo, no en el segundo cielo, ya que en el segundo cielo es donde están los planetas, ese cielo visible que usted ve, que no hay más que extraterrestres, reptilianos, pleiadianos y un sinónimo de demonios que se hacen pasar por alienígenas, pero no son alienígenas, son ángeles caídos que se hacen pasar por reptilianos, por humanoides, por extraterrestres, que no son otra cosa más que demonios que van a caer aquí a la tierra, según Apocalipsis 9. Amén. Eso es importante que lo sepamos, porque muchos creen que en el área 51 lo que hay son extraterrestres, pero no hay extraterrestres, no existen los extraterrestres. La Biblia nos enseña que solamente existen 3 creaciones: los ángeles, que fueron primero que nosotros, los animales también primero que nosotros, y luego nosotros. La Biblia a mí no me dice de otro tipo de creación: animales, ángeles y humanos. No me dice extraterrestres.
Así que si siempre creíste que existían gente en otro planeta, déjame decirte que estás bien equivocado. Entonces, en 1 Pedro 3:19, como acabamos de decir, Jesús fue y le predicó a estos espíritus encarcelados. Yo sé que muchos me van a cuestionar y me van a decir, es que hermanito, la Biblia dice que los ángeles no tienen sexo, los ángeles dicen que no, los ángeles no pueden tener relaciones sexuales porque no tienen sexo, porque ellos agarran el texto que dice Mateo 12, verso 30, Mateo 22, 30, ellos dicen que Jesús dice que vamos a ser semejante a ángeles. Dice que vamos a ser semejante a ángeles. Los ángeles no pecan, pero sí tienen libre albedrío. El diablo era un ángel. El diablo era un ángel antes de estar aquí. Entonces, dice, es el texto que agarran este tipo de gente para contradecir, porque yo creo que me expliquen a mí de dónde vinieron estos gigantes si no fue una mezcla de ángeles caídos. Verso 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Es el texto que ellos agarran, pero no me van a explicar esos gigantes que aparecen en Primera de Crónica, capítulo 20, verso 5, Segunda de Samuel, 25, verso 15 al 22, no me van a explicar esos gigantes. Claro que no van a explicar, van a decir que eran otra cosa, que demonios, no, eran gigantes. La misma Biblia dice Nefilín. La palabra Nefilín en Génesis 6, verso 4, significa los que caen, los caídos, los que hacen caer. Amén. Entonces, para finalizar el estudio de hoy, ¿qué son los querubines? Dice aquí, me dice la traducción de los querubines, dice, los querubines son ángeles que dentro de los denominados coros angélicos componen el segundo coro, no el primero. O sea que no son más poderosos que los serafines. Los serafines están más cerca de Dios que los querubines. Porque Isaías 6 habla de estos serafines que están cerca de Dios. Entonces estos componen el segundo coro angélico. Entonces volvemos a leer, los querubines son ángeles que están dentro de los denominados coros angélicos, componen el segundo coro angélico. Querubín significa lo segundo. El primero está conformado por los serafines, Isaías 6, de acuerdo al catolicismo, de acuerdo a los que se desprenden de la Biblia. Los querubines tienen la finalidad de alabar a Dios y de recordar a la humanidad la gloria divina. Muy difícil que los ángeles, los querubines o serafines tengan contacto con seres humanos. Eso es bastante difícil de creer, ya que están pendientes a Dios. La palabra ángel significa en griego ángelo, que traducido al español es mensajero de Dios. Por eso es que en la Biblia siempre aparece el ángel Gabriel dando mensajes y no un querubín, un serafín, porque los querubines y serafines y tronos no tienen contacto con los seres humanos más que con Dios. Tiene que ser una urgencia muy grande para que vengan hacia los seres humanos. Pero siempre querubines y serafines están pendientes a Dios, no a los seres humanos. Por esa razón nunca los querubines y serafines aparecen en la Biblia como dando un mensaje, sino que Dios va a utilizar, siendo para la guerra, al príncipe de la milicia celestial, Apocalipsis 12, el arcángel Miguel. Judas 9 dice, pero mientras el diablo contendía por el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel, el arcángel Miguel no echó maldición ni juicio contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto según unos textos antiguos de un hombre llamado Nostradamus. Esto fue en el monte Sinaí. Repito, según dijo Nostradamus, no la Biblia. Ahora dice, ¿quiénes son los querubines y los serafines? Aquí la traducción me da serafín. Los serafines son ángeles, son los ángeles más importantes, claro que sí, y consejeros directos de Dios trabajando a su lado. Los querubines son guardianes del universo. Por eso fue que en Génesis 3 y verso 20 Dios puso querubín en el Edén, porque son los guardianes de querub, significan querub, eran guardianes del árbol de la vida. Los querubines son los guardianes del universo desde el plano divino y sin contacto directo con los seres humanos, lo que le acabé de decir hace un momento, cuando gracias a su rol influyen positivamente sobre ellos. Entonces ahí eso es lo que nos da la traducción, querubín. Gloria a Dios.
Entonces vamos a dejar esto hasta aquí entonces. Los que se conectaron ahora es importante que vean el video desde un comienzo para que puedan entender. Amén. Vamos a dejarlos hasta aquí. Por el momento es todo. Un fuerte abrazo y bendiciones.